Adelante. Y aquí estamos de regreso en este cierre con broche de oro de nuestra sesión del taller de periodismo científico, que está en su edición Salud Global y Comunicación 2020. Y ahora tengo el gusto de recibir a la doctora Rosa María Wong. Ella es la jefa de la subdivisión de investigación clínica de la Facultad de Medicina de nuestra máxima casa de estudios. Ella estudió la carrera de médico cirujano en la Universidad La Salle, realizó su especialidad en pediatría médica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y la subespecialidad en infectología pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y en el Hospital Civil de Guadalajara. También realizó un postdoctorado en el Departamento de Infectología Pediátrica de la Universidad de Stanford, en California, y la maestría y doctorado en la sede del Hospital Infantil de México en Ciencias Médicas en el programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro de los comités de ética, investigación de la Facultad de Medicina, y la doctora Wong además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 1, preside C y ha recibido 16 premios nacionales por sus trabajos de investigación. Bienvenida, doctora Rosa María Wong. Muchas gracias. Les agradezco mucho la invitación para participar en este taller de periodismo con la plática que les voy a dar a continuación. Me pidieron que hablara sobre las pruebas de laboratorio para el apoyo diagnóstico de COVID-19 y ya el doctor Malaquías López ya había adelantado algunos aspectos importantes acerca de este tema. Nada más para recordar rápidamente, esta enfermedad por coronavirus, acuérdense que tiene una gran gama de presentación clínica, como ya mencionaba el doctor Malaquías, puede tener hasta un 80% de las personas algún tipo de padecimiento, ya sea sintomático leve, pero aquellos que sí tienen una enfermedad importante, entonces van a cursar con 3 etapas. Nosotros podemos observar aquí en la presentación que tenemos esta primera etapa en la cual hay una gran producción de virus. Esta es la respuesta viral. Aquí es donde podemos tener síntomas generales como fiebre, cefalea, dolor de garganta. Posteriormente, después de aproximadamente una semana, pasan a la etapa 2, en la cual tenemos una fase pulmonar. Y en esta fase pulmonar lo que vamos a observar es una presentación de neumonía. Entonces va a haber afección de los pulmones, dificultad para respirar, dolor torácico, sensación de que falta el aire. Y entonces en este momento sigue habiendo replicación viral, pero ya no es tan importante como al inicio de la enfermedad. Y después pasa, las personas que siguen progresando en la enfermedad pueden presentar una tercera etapa, que es la fase hiperinflamatoria. En este caso, hay una inflamación muy importante de los pulmones, pero también puede haber afección en los pulmones, en el riñón, en el cerebro, de la coagulación, problemas de otros tipos en los cuales tenemos una infección muy, muy grave, y esto puede llevar a la muerte hasta en un 50% de las personas que desarrollan esta tercera etapa. Esta tercera etapa está dada básicamente no tanto por el virus en sí, sino por una respuesta inflamatoria exagerada. Y entonces en este momento ya puede ser que no detectemos el virus, sin embargo, tiene una gran cantidad de algo que se llaman citocinas, que son las responsables de esta enfermedad y esta inflamación tan, tan importante. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque dependiendo del momento en que nosotros veamos al paciente, va a ser útil la detección de ciertas partes del virus o de la respuesta inmune, como lo vamos a ver a continuación. Este es el espectro de la enfermedad por COVID-19, ¿sí? Como les decía, hasta un 80-85% pueden ser personas que o no tengan ningún síntoma, que tengan síntomas leves o moderados, o personas que puedan cursar con una enfermedad severa. Y de estos, un 5% puede tener una enfermedad crítica
y en ellos el 50% va a fallecer. Si ustedes observan estas líneas punteadas rojas, aquí estamos observando que pueden ser contagiosos tanto las personas asintomáticas como las personas que pueden tener síntomas y hasta 10 a 14 días después. En el caso de las personas que desarrollan neumonía, durante todo el tiempo que estén hospitalizados, que tengan una inflamación en los pulmones, pueden ser también contagiosos y hasta después de que salgan del hospital también. Y lo que sí se ha observado es que a mayor cantidad de virus que se produzcan, mayor gravedad de la enfermedad, se producen más cantidad de virus y entonces esto puede durar más tiempo en cuanto a la excreción de virus. Ahora, vamos a pasar a lo que son las pruebas diagnósticas. Ya se adelantaba algo acerca de cuáles son las pruebas que tenemos disponibles actualmente en el mercado y en el mundo para poder detectar al SARS-CoV-2. Por un lado tenemos el RT-PCR, que se realiza en hisopado nasofaringeo, en aspirado bronquial. Y por otro lado tenemos la detección de anticuerpos, en el cual podemos utilizar dos tipos de métodos. Uno sería la ELISA para detectar tanto IgG como IgM, y por otro lado tenemos las pruebas rápidas que también nos van a detectar IgG e IgM. Entonces, aquí del lado derecho tenemos al virus. En este virus podemos observar que en la parte interna tenemos esta como hélice color verde. Esta hélice color verde lo que hace es pues replicar o ayudar a que el virus se replique. Hay que recordar que los virus no pueden replicarse, no se pueden reproducir por sí mismos. Necesitan de la maquinaria del humano para poderse replicar. Entonces, este enrollamiento verde lo que tiene es la información para decirle a la célula cómo producir también las partes del virus. Aquí es importante que vean estas partes del virus porque pues estas son algunas de las proteínas o algunos de los genes que están detectando a través del PCR. Entonces, como ustedes ven, aquí tenemos la proteína S, que es la glicoproteína, y a través de esta proteína entra el virus a la célula y se reproduce. Tenemos a la proteína N, tenemos a la proteína de envoltura, a la proteína, y bueno, la M, y en este caso, pues también aquí adentro hay una enzima que se llama polimerasa. Entonces, este es el virus. Como les decía, aquí tenemos toda la información genética que se va a meter a la célula, todo el virus completito. Y lo que hace entonces este virus es, se pega a través de esta proteína S. Por eso es muy importante todo el desarrollo que se está haciendo actualmente para tratar de hacer una vacuna. Porque si nosotros desarrollamos anticuerpos en contra de esta proteína S, ya no permitimos que entre a la célula, se replique y entonces se dé la enfermedad. En el caso del virus, como les decía, tiene que entrar a la célula, llevar una serie de pasos para volverse a reproducir y entonces liberar muchos virus en resto del organismo para que vayan a infectar. Entonces sabemos que en el caso del SARS-CoV-2, una partícula viral se mete a la célula, se reproduce y puede desarrollar entre 10,000 y 100,000 copias que a su vez van a ir a infectar a las células vecinas o a células que están alrededor que tengan este receptor que sabemos que está en los pulmones, en el epitelio respiratorio, en los riñones, en el corazón y en otros lados, y sobre todo en los vasos sanguíneos. Entonces, una vez que entra el virus a la célula, se puede replicar y entonces todas estas copias que se están desarrollando y formando pueden ir a infectar a otras células que están por ahí. Entonces, ¿cómo vamos a detectar precisamente este virus? Vamos a detectar el virus a través de este sistema que se llama reacción en cadena de la polimerasa. ¿En qué consiste? En esta reacción en cadena de la polimerasa, lo que hacemos es, tenemos aquí un pedacito, un gen, el cual se va a desarrollar, o sea, le vamos a poner vamos a tener el material necesario para que se pueda duplicar. O sea, si nosotros tuviéramos un pedacito nada más del virus, entonces este pedacito solito sería muy difícil de detectar.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ese pedacito del virus, ese pedacito del gen, lo vamos a duplicar varias veces. Entonces, tomamos un pedacito, de este pedacito le ponemos algo para que se duplique, este se abre y otra vez le ponemos otro rato para que se duplique. Y así lo que vamos a lograr es que haya una gran cantidad de estos genes que están encargados de dar la información genética para que se produzcan estas proteínas en una gran cantidad, y esto es lo que nos va a permitir poder detectar estos genes de estas proteínas específicas. Entonces, esto es la reacción en cadena de la polimerasa. Lo que nos va a detectar son partes genéticas que codifican para proteínas del virus, y lo que nos va a permitir entonces es detectar pedazos del virus. Lo que vamos a detectar es el virus, ¿sí? Entonces tenemos al PCR en tiempo real para detectar el SARS-CoV-2. Entonces, nuevamente, si nosotros tomamos un hisopado nasofaringeo o un lavado bronquialveolar, lo que estamos haciendo es que tenemos por un lado material humano, o sea, por eso tenemos aquí un cromosoma, tenemos RNA también de origen humano, y por este lado tenemos, ustedes observan aquí, el RNA viral, que nos va a dar información acerca de todas estas proteínas que ya dijimos. Entonces, en el caso del RNA viral, lo que hacemos es que lo desenrollamos, partimos un pedacito de este RNA y lo empezamos a duplicar varias veces. Y para la prueba con la técnica de Berlín, lo que se hace es detección de dos genes del virus de SARS-CoV-2. Y por otro lado, para saber si estamos tomando adecuadamente la prueba, entonces este RNA de origen humano también lo duplicamos. Y entonces en una prueba de PCR vamos a detectar tres cosas. Vamos a detectar, por un lado, el gen E, el gen de la polimerasa y el gen de RNasa. Entonces, este gen de RNasa que nos está detectando que hay material humano. Entonces, ¿qué quiere decir? Está bien tomada la muestra. Y el gen E o el de la polimerasa, que están en este caso, que aquí son positivos, lo que me está detectando es precisamente esta parte del RNA que va a codificar para una proteína específica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que estoy detectando entonces al virus que está dentro de una muestra humana. Entonces vamos a ver que nos van a reportar en algunos lugares que es el gen E positivo, la polimerasa positiva, la RNasa positiva. Esto es positivo para SARS-CoV-2. En el caso de que nos reporten gen E y polimerasa negativo, pero la RNasa positivo, esto quiere decir que está bien tomada la muestra y que no estamos detectando este material genético del virus, y entonces esto es negativo para SARS-CoV-2. Así es como nosotros lo interpretamos. Entonces, hay que tener ciertas consideraciones en cuanto a la detección del virus por PCR. Hay que tomar en cuenta que la sensibilidad, que es la capacidad que tenemos para poder detectar al virus mediante esta prueba, cuando se toma un hisopado nasal es alrededor del 60%. Cuando se toma un hisopado faríngeo es alrededor del 40%. Y si se toma un lavado bronquialveolar, aquí la sensibilidad es del 90%. Entonces, en aquellas personas que tienen una enfermedad, pues, que van a progresar a neumonía o a esta fase 2 que yo les platicaba al principio, pues a veces es mejor tomar un lavado bronquialveolar, especialmente si están intubados, para poder detectar con mayor capacidad al virus. Tenemos falsos negativos, y esto quiere decir el paciente tiene la infección, pero no estamos detectando el virus. Y esto puede ser por muchas causas, pero uno de ellos puede ser que estemos tomando la muestra o muy al principio, cuando todavía no hay una replicación viral adecuada, o al final, cuando ya no tenemos esta replicación y lo que está pasando es que realmente tenemos inflamación. Y la mayor positividad del PCR se da entre 5 y 7 días del inicio de los síntomas. Y la mediana de negativización, esto quiere decir la gran mayoría de la gente que son PCR positivo, se negativiza a los 20 días. Ahora, para hablar de las siguientes pruebas, me gustaría nada más pues demostrarles o ejemplificar, explicarles a través de estos diagramas qué es lo que pasa cuando tenemos un microbio que se mete a nuestro organismo.
Aquí tenemos en verde una bacteria, que en este caso pues, también podría ser un virus. Cuando entra a nuestro organismo, lo que hacen son algunas células, lo captan, lo presentan a otras células y estas células desarrollan toda la respuesta inmunológica. Por un lado, desarrollan células que son específicas para combatir a esta bacteria y por otro lado, desarrollan algo que se llaman anticuerpos. Estos anticuerpos son proteínas que lo que hacen es que van y, por ejemplo, este es el virus que vemos aquí en color, y lo que hace un anticuerpo es que se le pega a este virus para que ya no permita que se meta a la célula, produzca la replicación, produzca la infección y la enfermedad. Y por otro lado, las células que son específicas, lo que hacen es que también se unen al virus o la internalizan y lo matan. Entonces, así es como funciona la respuesta inmunológica. Y esto nos sirve también para poder ejemplificar qué podemos hacer para detectar que alguien ya estuvo en contacto con el virus. Si bien el virus puede ser detectado por PCR porque detectamos parte del virus, que es el ARN, en el caso de respuesta inmune, nosotros estamos detectando los anticuerpos. Quiere decir que la persona ya estuvo en contacto con el virus, produjo estos anticuerpos y estos anticuerpos son los que estamos nosotros midiendo a través de estas pruebas. Tenemos por un lado lo que son las ELISAs para la detección de anticuerpos. ¿En qué consiste una ELISA? En una capa, en la parte de abajo de un pozo de 96, ¿sí? Son pocitos chiquitos de plástico. Ahí nosotros le pegamos el antígeno. En este caso puede ser alguna de las proteínas del virus. La mayoría de los ELISAs que se han desarrollado están diseñados para que se pegue la proteína S, que les que les comentaba en un principio, que es esta proteína externa en la cual con esta proteína se pega a las células para poder internalizarse y poder hacer esta replicación. Entonces, se pega esto a la placa, le ponemos el suero de los pacientes. Si tenemos suero que tenga anticuerpos anti-S, se pega a este antígeno. Entonces tenemos este verde, que sería el del paciente, este antígeno que le estoy pegando yo a la placa, y después le pego algo más para que me dé un color y me cambie de color. Entonces, aquellas personas que son positivas van a tener un cambio de color porque se está pegando el anticuerpo al antígeno. Aquellas personas que no tienen anticuerpos, entonces el color va a ser el mismo color de todos los reactivos. Entonces, amarillo quiere decir que sí tiene anticuerpos y que es positivo, y azul quiere decir que es negativo y que no tenemos anticuerpos. Por otro lado, tenemos otro tipo de pruebas, que son las pruebas rápidas, que lo que hacen es detectar el nivel de anticuerpos, pero en una forma mucho más rápida. La PCR puede llevar entre 3 y 6 horas, el ELISA puede llevar entre 4 y 6 horas también, pero en el caso de las pruebas rápidas, son pruebas que se pueden hacer en 15 minutos. ¿En qué consisten estas pruebas? Así como con el mismo... la misma idea que para la ELISA, esto de pegar en la base algún tipo de antígeno, lo que se hace es que en una placa, así, en un cassette, se le pone una base de nitrocelulosa, que es como una pequeña línea, es una base en donde se pone la muestra y entonces aquí va difundiendo la muestra a lo largo de este cassette. De repente va a llegar a una línea en donde yo tengo estos antígenos que estoy yo pegando y por otro lado tenemos un control. Entonces, aquí se pone, en el caso del SARS-CoV-2, aquí ponemos la muestra de sangre. Esta va difundiendo a través de esta placa de nitrocelulosa. Aquí le estoy pegando el antígeno para detectar los anticuerpos IgM y aquí los IgG y aquí el control de que estoy tomando bien la muestra. ¿Cómo lo interpretamos? Aquí tenemos el control, aquí tenemos la IgG y aquí tenemos la IgM. Si ustedes observan, o sea, siempre que tenga mi control positivo, entonces quiere decir que es una prueba que está bien tomada. Siempre que tenga el control negativo, entonces esto es inválido. Pero entonces aquí nos va a decir que si tengo las dos líneas, quiere decir que el paciente tiene IgG e IgM. Si tiene una sola línea en G, pues tiene IgG y IgM en el caso de M. ¿Y cómo nosotros vamos a interpretar esto?
Si ustedes observan esta diapositiva, lo que podemos ver es desde el momento en que no tenemos síntomas, este es el periodo presintomático, en este momento tenemos síntomas, pero si ustedes observan esta línea, perdón, si ustedes observan esta línea, aquí podemos encontrar PCR positivo, ¿sí? Hasta 20 días habíamos dicho, porque esto corresponde con el PCR que va aumentando y que luego va disminuyendo a lo largo del tiempo. En el caso, ¿por qué? Porque en este momento tenemos una replicación activa del virus a nivel del tracto respiratorio. Por otro lado, tenemos la generación de anticuerpos. Es muy importante saber en qué momento se están generando los anticuerpos, porque entonces, dependiendo del momento en que tomemos la muestra, pues va a salir positivo o negativo. Entonces, aquí observamos que la IgM, por ejemplo, se puede empezar a detectar entre el día 7 y el día 11, y la IgG se empieza a detectar entre el día 12 al día 15. Entonces, si nosotros tenemos este periodo presintomático o asintomático, pero aquí hay un aumento de la PCR, pues aquí vamos a tener PCR positivo con IgM e IgG negativo, y aquí pues todavía no tenemos síntomas. Cuando ya tenemos RT-PCR positivo con una IgM positiva, entonces estamos en plena enfermedad. O sea, IgM nos habla de infección activa o infección aguda. Entonces aquí estamos detectando a un paciente que tiene una infección aguda, que además está excretando el virus porque estamos detectando el virus a través de un hisopado nasofaríngeo. Queda la duda de si el detectar estas partes virales en un hisopado nasofaríngeo realmente puedan ser infecciosas o no, pero si estamos detectando el virus, muy probablemente sea porque se está replicando en la parte, en el hisopado nasofaríngeo, en la faringe y en el epitelio respiratorio superior. Si nosotros vamos avanzando en el tiempo, vean ustedes cómo aquí ya empezamos a tener un aumento de la IgG, pero son niveles bajitos, ¿sí? Entonces va subiendo la curva poco a poco, y aquí podemos encontrar tanto PCR positiva como IgM positiva, que es esta verde que ya va de bajada, como IgG positiva. Entonces, si tenemos las tres positivas, ¿qué quiere decir? Pues que la persona tiene una infección aguda, ¿sí? Y que probablemente ya está en las últimas etapas de esta enfermedad. Cuando nosotros tomamos esta muestra ya más avanzado el tiempo, entre el 21 y el 28, la cuarta semana, podemos encontrar una PCR positiva todavía, porque acuérdense que la mediana de negativización es más o menos 20 días a partir de que se obtuvo una PCR positiva. Podemos encontrar IgM ya negativa, pero la IgG entonces sí ya está en etapas mucho más avanzadas, y son, aquí ya encontramos IgG positiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues ya estamos en la fase final de la enfermedad. Y si nosotros encontramos IgG positiva con RT-PCR negativa, estos anticuerpos en teoría duran alrededor de, pues, se hacen cálculos y se cree que puedan durar un par de años, no se sabe. En realidad, como ustedes saben, tenemos muy poco tiempo con esta enfermedad y no sabemos si estas inmunoglobulinas tipo G puedan permanecer durante años o caigan con el tiempo, o que sea lo que pase con esta IgG. Pero en el caso de las pruebas rápidas, lo que nos está diciendo es que el paciente tiene, pues tiene inmunidad de memoria. Entonces, hay algunas cosas que son importantes en cuanto a la seroprevalencia, ¿sí? Estos estudios de seroprevalencia se han realizado en varias ciudades que ya hemos tenido pues una gran cantidad de casos. Entonces, en teoría, donde hay una mayor densidad de población, tenemos una mayor cantidad o una mayor prevalencia, porque nos habla de un porcentaje de la población que ha estado en contacto con el virus. Para que nosotros podamos tener algo que se llama la inmunidad de rebaño, ¿qué es esto? O sea, debemos de tener por lo menos 60-70% de la población que tenga anticuerpos. ¿Cómo pueden adquirir estos anticuerpos? A través de vacunación o a través de contacto con alguien infectado y que desarrolle la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa si casi toda la población o la mayoría de la población tiene anticuerpos? Las pocas personas que vemos aquí, puntitos grises, que no tienen anticuerpos, se protegen porque el resto de la población
sí tienen anticuerpos y entonces no van a permitir que esté circulando el virus, que se esté pasando de una persona a otra, puesto que no hay estos, en el momento de tener anticuerpos, no van a ser susceptibles a infectarse y entonces no van a transmitir la enfermedad. Entonces, en ciudades como Nueva York, que ustedes saben que durante un buen rato fue el foco de la pandemia porque tenían una gran cantidad de casos, una gran cantidad de fallecimientos, pues alrededor de 19% son positivos. Este es un estudio que se reportó, 19%, y este es el más alto. Después tenemos Londres, Madrid, Wuhan, Boston, Sichuan, Barcelona. Y aquí vean cómo el porcentaje de prevalencia va desde el 7 a un 11%. O sea, solamente estas dos ciudades tienen un porcentaje arriba del 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que haya habido tantos casos, tantos fallecimientos en estas ciudades, solamente tenemos en promedio 10% de cero prevalencia. O sea, a pesar de que hemos visto muchos casos de pacientes infectados, muchos casos hospitalizados, muchos casos de fallecimientos, 1 de cada 10 tiene anticuerpos contra COVID. Los otros 9 son susceptibles. Y es por esto que todo lo que les decía el doctor Malaquías, de que deben de tener cuidado, de que hay que considerar que todavía la gran mayoría de las personas son susceptibles, que pueden desarrollar la enfermedad, pues es muy, muy importante, ¿sí? Por estos estudios de cero prevalencia, en el cual lo que estamos detectando son anticuerpos, es memoria inmunológica que nos quiere, que se traduce como la persona estuvo en contacto con alguien con el virus. Y en conclusión, entonces, pues es importante decir que la PCR es útil para el diagnóstico en etapas tempranas de la enfermedad y para el seguimiento. Hay que saber en qué esto en el sentido de que sabemos en qué momento deja de ser infeccioso, porque ya decíamos, si tenemos una IgG positiva, pues probablemente ya es nada más la parte final o ya tiene anticuerpos y ya pasó la enfermedad y pues deja de ser infeccioso. Pero si tenemos una IgM positiva, no sabemos si está en la parte final de la enfermedad o si todavía puede estar replicando el virus y ser PCR positiva. La sensibilidad de la PCR es variable porque puede ir del 40 a un 80%, entonces una PCR negativa no descarta el COVID, sobre todo si lo tomamos al principio o al final de la enfermedad. La serología es útil para etapas tardías de la enfermedad o para evaluar una infección pasada, para ver estos estudios de cero prevalencia, y la serología no es útil en etapas tempranas de la enfermedad. Entonces, si alguien va empezando con la enfermedad, una prueba rápida negativa no lo va a descartar, porque como ya vimos, los anticuerpos empiezan a aumentar, pues definitivamente después del día 14. Y pues esto sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Doctora, muchísimas gracias, doctora Rosa María Wong. Quiero decirle que sí, hay muchas preguntas. La realidad es que esta conferencia, y como lo mencioné al principio, bueno, cerramos con broche de oro. Yo creo que hay muchos temas que son realmente importantes en torno al COVID, pero yo identifico que este tema de las pruebas, pues por supuesto es de muchísimo interés, sobre todo desde el ámbito periodístico. Y esto me da pie para recordarles a todos nuestros compañeros y colegas periodistas que están participando que podemos organizar, y así lo hemos ofrecido y lo hemos pactado con nuestros conferencistas, entrevistas one-on-one con cada uno de ellos, independientemente de que las preguntas que ustedes están realizando en los chats, en el chat de aquí del taller, pues obviamente les enviaremos a los conferencistas sus preguntas y ellos oportunamente les darán sus respuestas vía correo electrónico, ya que todos se registraron con su correo electrónico. Pero repito, vamos a poder tener posibilidad de hacer, y es algo que ofrece el Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública y la Facultad de Medicina de la UNAM, este acercamiento one-on-one, uno a uno, con cada uno de nuestros conferencistas. Entonces, pues por el momento, doctora Rosa María Wong, de verdad, una vez más, para el instituto y para esta facultad, un privilegio haber contado con su participación, con esta extraordinaria conferencia, y agradecerle, como siempre, mucho toda la colaboración que hace tan valiosa para la formación de nuestros periodistas.
Con mucho gusto, fue un placer y un honor participar en el taller y pues ojalá haya sido de utilidad para que entiendan cuál es la utilidad de las pruebas diagnósticas, cómo se utilizan y pues cómo los podemos interpretar y para qué nos sirven. Muchas gracias. Gracias a ti, Dora. Y bueno, pues tenemos ya el momento del cierre. Quiero, antes que nada, pues transmitirles a todas y a todos ustedes, compañeros y colegas periodistas, el agradecimiento a nombre del maestro, del doctor Germán Enrique Fajardo, que por razones de compromisos propios de su agenda, de esta actividad tan intensa que se lleva desde la Facultad de Medicina de la UNAM, pues no pudo estar en este momento acompañándonos en el cierre, pero decirles a todos que estamos listos para nuestra siguiente sesión. El día 14 de julio estamos programando nuestra próxima reunión bajo este mismo formato y por supuesto les entregaremos a todos ustedes con toda anticipación, pues obviamente la liga para el contacto. Quiero agradecer una vez más a la doctora Rosa María Wong, también al doctor Ariel Ortiz, doctor Malaquías López, a la doctora Rocío Tirado y al maestro Fernando Oliveros, el que hayan estado esta mañana con nosotros en esta edición de nuestro taller de periodismo científico. Han sido todas ellas conferencias extraordinarias de mucha luz para la información y seguramente con pautas importantes para poder ir adelantando sobre lo que los periodistas están desarrollando en el marco de este taller, que es este reportaje de largo alcance. Quiero agradecer de manera muy puntual a Medtronic y a Pfizer el hecho de que estén acompañando este taller y por supuesto a partir de los conferencistas y las personas que de cada una de estas dos entidades estarán participando, por supuesto estarán en programa y todos ustedes, amigos, amigas, sabrán de la participación de cada uno de ellos a partir de los programas que estamos desarrollando para las próximas sesiones. Quiero decirles que, bueno, recordar este 14 de julio, nuestra próxima sesión, decirles que habrá reconocimientos de cada una de las sesiones. Todos los participantes en cada sesión tendrán su reconocimiento, que obviamente avala el hecho de que han estado aquí acompañando esta sesión. Y al final, para todas y todos aquellos que hayan logrado participar en 5 y 6 sesiones, habrá un diploma especial. Un diploma que, como el año pasado lo hicimos, para los que ya lo saben, para los que no, el año pasado entregamos un diploma, por supuesto con reconocimiento oficial de parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y además avalado por todas las instituciones que participamos dentro de la organización de estos talleres. Entonces, este reconocimiento lo recibirán en próximos días y lo recibirán a través de sus correos electrónicos. Quiero decirles a todas y a todos que este reportaje que estamos desarrollando a lo largo de estas sesiones del taller de periodismo científico tendrá también al final un reconocimiento para aquellas o aquellos mejores periodistas que presenten los mejores talleres. ¿Qué es lo que queremos? Pues solamente estimular de manera importante pues el trabajo de todos ustedes y abrir puertas precisamente para que si alguno de ustedes tiene interés de profundizar sobre algún tema, ahí estarán Yocabet Rodríguez y Gabriela Mata listas para poder canalizar cualquiera de las iniciativas que ustedes tengan para realizar su trabajo y desde México, desde el Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública y desde la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su Facultad de Medicina, estamos listos para acompañar todos estos trabajos. Gracias al equipo del instituto, gracias al equipo de Jukebox y por supuesto a todos ustedes que nos acompañaron a lo largo de esta mañana. Nos vemos el 14 de julio, cuídense mucho y bueno, pues que todas sus familias se mantengan con salud. Soy Enrique Bustamante Martínez y les agradezco el que nos hayan acompañado en esta mañana. Hasta pronto.